67 años. Ese fue el tiempo que tardé en entender lo que estoy a punto de contarte. Y antes de que pienses, este es otro vídeo más de motivación, déjame detenerte ahí un segundo. Esto no es motivación, no es teoría sacada de un libro, no es un discurso bonito aprendido de memoria. Esto es lo que entendí después de vivir, después de empezar a trabajar a los 6 años, después de fracasar en público, después de atender a más de 150.000 personas, después de llegar a los 67 y darme cuenta de algo brutal. Había estado ciego toda mi vida. Durante décadas creí que la vida era esfuerzo, sacrificio, aguantar, cumplir expectativas, callar, seguir. Creí que si trabajaba más duro que nadie, si daba más de lo que recibía, si me exigía hasta quedarme vacío, algún día llegaría la paz. Pensé que la paz estaba al final del camino, que llegaba cuando lo lograbas, cuando tenías éxito, cuando cumplías metas. Pensé que primero venía el sacrificio y después la calma. Y estaba completamente equivocado, porque la paz no llega cuando llegas arriba. La paz no llega cuando tienes éxito. La paz no llega cuando cumples tus objetivos. La paz no es un premio, no es una meta. No es algo que te conceden cuando ya has sufrido lo suficiente. La paz llega cuando dejas de pelear contigo mismo, cuando tu cuerpo deja de vivir en tensión constante, cuando tu mente deja de empujarte como si nunca fuera suficiente, cuando entiendes que no viniste a demostrar tu valor, viniste a vivirlo. Y eso fue lo que entendí demasiado tarde. Pero tú no tienes que esperar 67 años para descubrirlo. Solo te pido 14 minutos de tu vida, porque lo que estás a punto de escuchar puede ahorrarte años de fracasos, de desgaste y de luchas innecesarias. La paz llega cuando entiendes algo fundamental sobre ti mismo, y eso es exactamente lo que voy a contarte hoy. Mi historia empieza en un lugar donde nadie esperaba que saliera nada. Lérida, España, 1958. Mis padres eran emigrantes andaluces que habían subido al norte buscando una vida mejor. Pero a los 3 meses de nacer yo, mi madre no aguantó más el frío. Dicen que lloró durante días hasta que mi padre cedió y volvimos al sur. A los 3 años ya vivía en un cortijo, un lugar donde el tiempo se medía por cosechas, no por relojes. Fui un niño feliz, corría descalzo por los campos, jugaba con palos y con piedras. No tenía juguetes, pero tampoco sabía que me faltaban. Pero con 6 años empecé a trabajar. Ganaba 4 pesetas al día. No era mucho, pero en aquella época era algo, y aquí quiero que entiendas algo importante. Nunca me sentí explotado, nunca me sentí víctima, porque en aquel cortijo aprendí algo que no se enseña en ninguna escuela. Nada llega solo, todo se construye con las manos. Yo veía a los dueños del cortijo con sus grandes coches de lujo de aquel entonces aparcados bajo la sombra, sus trajes limpios, su forma de hablar, de caminar, de existir sin preocupaciones, y me preguntaba: ¿por qué ellos están allá y yo acá? Y en vez de sentir rabia o envidia, sentía curiosidad. Y me preguntaba, ¿cómo llegaron ahí? Pensaba, ¿qué hicieron diferente? ¿Qué saben ellos que yo no sé? Y esa curiosidad me salvó la vida, porque me hizo entender algo esencial. No nacemos con un destino, sino que lo construimos. Pasaron los años y cuando murió el dueño del cortijo lo vendieron y mis padres tuvieron que irse. Para suerte mía, por no decir para mi desgracia, mi padre puso un bar. Yo tenía 12 años y tenía que trabajar a su par. Y no me gustaba nada. Seguía estudiando y me prometí algo muy claro: sacaría una carrera para salir de allí. No me gustaba el ambiente de un bar. No me veía en ese mundo. Así que estudié mientras trabajaba con una idea fija en la cabeza: esto no va a ser para siempre. Con los años conseguí entrar en la universidad y cuando entré puse todo mi cuerpo y todo mi alma en la carrera. No había plan B,
No había excusas, así que estudié. Mientras mis amigos salían los fines de semana, yo estudiaba. Mientras ellos se emborrachaban en las fiestas, yo estudiaba. Mientras ellos dormían hasta tarde, yo madrugaba para estudiar. Y años después, en 1986, logré terminar mi carrera. Me hice médico. Pero al terminar la realidad fue un golpe seco. ¿Y sabes qué pasó cuando terminé la carrera? Cuando sostuve mi título en las manos, cuando pensé que finalmente había llegado al éxito. Pues nada, no pasó absolutamente nada, porque en España en aquel entonces había 25.000 médicos en paro. No encontraba trabajo. Y aquí apareció una creencia que sin saberlo me iba a acompañar toda la vida. Todo pasa para mi bien. Así que, al no encontrar empleo, decidí abrir una consulta privada como médico de familia con los conocimientos que tenía y con la poca práctica que me habían enseñado. Nadie apostaba por mí. Todo el mundo decía que estaba loco, que no me iba a ir bien, que me arruinaría antes incluso de empezar mi vida laboral. Escuché de todo y aún así seguí. Recuerdo perfectamente mi primera consulta como médico privado. Fue poner una inyección, me salió mal, se rompió el vial, le pedí disculpas a la señora y fue un fracaso, un resultado que no me gustó. Y ahí apareció otra creencia importante. Un resultado no define quién eres, solo te muestra qué tienes que ajustar. Así que al día siguiente la mujer volvió y volvió al siguiente y al siguiente y al otro. Y así día tras día hasta ponerse una caja completa de 10 viales. Ahí entendí otra gran lección. No hay fracasos, solo resultados que te enseñan el camino. Pero estaba a punto de aprender algo mucho más duro. Los primeros años fueron brutales. Trabajaba 14 horas diarias, a veces 16, a veces no dormía directamente. Y había días que no veía la luz del sol. Entraba a la consulta de madrugada y salía de madrugada. Mi familia me decía, descansa, te vas a enfermar, pero yo no podía, porque cada paciente que atendía era una persona que confiaba en mí y esa responsabilidad pesaba más que el cansancio. Recuerdo una noche, las 4 de la madrugada, acababa de terminar con un paciente de urgencia y me senté en la silla de mi consultorio. Cerré los ojos solo un momento y cuando los abrí había otro paciente esperando. Me miró y me preguntó, doctor, ¿cuándo cierra usted la consulta? Y yo le respondí algo que definiría el resto de mi vida. Mientras haya alguien que me necesite, yo estoy aquí. Y en ese momento lo entendí todo. No hay éxito sin sacrificio, no hay grandeza sin entrega absoluta, no hay resultado sin pagar el precio completo. Y aquí viene la verdad que nadie quiere escuchar. La mayoría de la gente quiere el resultado, pero no quiere pagar el precio. Quieren el cuerpo, pero no ir al gimnasio. Quieren el negocio, pero no trabajar los fines de semana. Quieren la relación, pero no hacer el esfuerzo. Y por eso la mayoría se queda a mitad de camino. Pero mientras atendía a miles de pacientes, empecé a notar algo extraño, algo que la medicina tradicional no podía explicar. Y después de años tratando síntomas, después de miles de historias clínicas, empecé a ver un patrón. Una mujer con migrañas crónicas, que desaparecieron cuando perdonó a su padre. Un hombre con dolor de espalda incapacitante que se curó cuando dejó el trabajo que odiaba. Una joven con gastritis severa que sanó cuando terminó una relación tóxica. Y me di cuenta de algo brutal. El 95% de las enfermedades no empiezan en el cuerpo, empiezan en la emoción. Dolor de espalda que en realidad es una carga emocional. Gastritis que en realidad es ansiedad no digerida. Insomnio que en realidad es culpa que no descansa. La medicina me había enseñado a tratar síntomas, pero nadie me enseñó a tratar el origen. Así que empecé a buscar. Leí libros, estudié, investigué y viajé para conocer terapias alternativas. Y un día encontré la programación neurolingüística.
No sabía ni qué significaba. No estaba de moda, no era popular, pero tenía algo que me llamó la atención porque funcionaba. Empecé a aplicarlo con mis pacientes y los resultados fueron inexplicables. Gente que había sufrido por años sanaba en semanas. No porque yo fuera especial, sino porque finalmente estábamos tratando la raíz del problema. Y ahí descubrí la verdad más incómoda de todas. No vivimos según la realidad que existe, vivimos según la realidad que creemos que existe. Y lo peor, muchas de esas creencias ni siquiera son tuyas. Las heredaste de tus padres, las copiaste de tu entorno, las absorbiste de la sociedad, las aceptaste sin cuestionar y ahora son las rejas de tu propia cárcel. No puedo. ¿Quién te dijo eso? No soy suficiente. ¿De dónde salió esa idea? La vida es dura. ¿Estás seguro? Todas esas creencias son solo historias que te contaron, historias que tú te cuentas, pero no son la verdad. Y aquí está la revelación que me tomó 67 años entender. No es la vida la que te limita, es la historia que te cuentas sobre ella. Yo no conocía la programación neurolingüística cuando empecé a programar mi éxito a los 6 años. No sabía de programación mental, no tenía un coach ni un mentor, pero inconscientemente vivía con las creencias de los triunfadores. 1. Todo pasa para mi bien. 2. Soy responsable de mi mundo. 3. Disfruto lo que hago. No trabajaba 16 horas por obligación, porque me gustaba ser médico. 3. Me rodeo de gente mayor que yo. Busqué maestros, aprendí de los mejores, no tuve miedo de ser el más ignorante del salón. La vida me cambió. Yo cambié la forma de vivir la vida. Y ahora, a mis 67 años, miro atrás y veo todo el camino, los sacrificios, los fracasos, las noches de duda, y no cambiaría nada porque todo, absolutamente todo, me trajo hasta aquí, hasta donde estoy hoy día. Así que si has llegado hasta este punto, no es casualidad. Algo en ti resonó con esta historia y tal vez hoy no necesitas más motivación, tal vez no necesitas más información, tal vez no necesitas más estrategia, tal vez solo necesitas permisos. Permiso para empezar de nuevo, permiso para soltar lo que no te sirve, permiso para creer en algo diferente. Y te digo que nunca es tarde para reprogramarte, nunca es tarde para reescribir tu historia, nunca es tarde para empezar de verdad. Después de más de 6 décadas de vida, de miles de horas de consulta y de más de 150.000 personas atendidas, entendí algo que no me enseñaron ni en la universidad ni en la práctica clínica tradicional. Y es que la mayoría de las personas no enferman por lo que les pesa, sino por cómo aprenden a vivirlo por dentro. Desde el cortijo hasta la consulta, desde el esfuerzo temprano hasta la exigencia extrema, repetí durante años el mismo patrón que veo hoy en muchos pacientes. Tensión constante, autoexigencia, culpa y miedo sostenidos en el tiempo. Y eso, mantenido durante años, termina expresándose en el cuerpo, en la mente y en la vida. Todo lo que te he contado no es teoría ni motivación, es la integración de experiencia médica, de observación clínica y de acompañamiento humano real. Hoy sé algo que antes no sabía. No vivimos limitados por la realidad, vivimos limitados por las creencias que aceptamos sin cuestionar. Yo no cambié mi vida cuando todo salió bien. Mi vida cambió cuando cambié la forma de interpretarla. Y por eso, a mis 67 años, no miro atrás con arrepentimiento, sino con comprensión, porque incluso los errores, incluso el cansancio, incluso las noches sin dormir, me trajeron hasta aquí. La vida no me cambió, yo cambié la manera de vivirla. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Algo de esta historia tocó algo dentro de ti y ahora te pido algo muy simple. No cierres este vídeo como si nada. Déjame un comentario con las palabras cambio si sientes que ha llegado el momento de reescribir tu propia historia. Suscríbete a mi canal si quieres seguir explorando
cómo liberar lo que te limita desde dentro. Y recuerda esto, a mí me tomó 67 años entenderlo, a ti solo te puede tomar 14 minutos si escuchas bien este vídeo. Nos vemos en el próximo.